educación. Hay una huelga que se ha extendido durante varias semanas en el país. Hay medidas que está aplicando la Contraloría General de la República, pero se está afectando al sujeto y objeto de la educación, que son los estudiantes. Está con nosotros Gabriel Soto de Jóvenes Unidos por la Educación. Gracias, buen día. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias por... Desde este movimiento que incorpora a la juventud interesada y preocupada por la educación del país, ¿cómo ustedes ven este panorama donde en pandemia Panamá encabezó el ranking de escuelas que no se activaron, no impartieron clases, y ahora también tenemos una gran cantidad de días perdidos en el sector público? Lo vemos un poco con terror. Mira, yo soy científico de datos, así que me gusta mucho contar historias con datos, ¿no? Y esto es casualmente la historia que estamos contando con este reporte, porque es una historia un poco de terror, un poco de drama del contexto educativo en Panamá. Y casualmente que mencionas la pandemia, nosotros perdimos el 100% de las clases 2020, 2021, y si uno se pone a pensar, el calendario escolar tiene 190 días, ya perdimos 380 días. Desde 2020 hasta 2025 hemos perdido 490 días y mañana va a ser otro, va a ser más y más. Hoy comienzan los exámenes finales de los estudiantes. Mucha suerte a todos los jóvenes, por cierto. Cuando era yo pelado, eso me da miedo. Pero lo que más miedo nos debe dar es que desde 2020 hasta hoy día, estos pelados han perdido el 40% del tiempo efectivo de clases. Es decir, desde que entró un muchacho en 7º grado al colegio, él perdió el 40% de su secundaria. A partir de la pandemia, 2020-2021, 380. A partir del 2022, que hubo una crisis por el alto costo de la vida, se perdieron 45 días aproximadamente. El contrato minero de las protestas que empezaron como en octubre, 25 días. Y ahora con la huelga docente a partir de la Caja de Seguro Social, que ya vamos por cuarta, quinta semana. Yo creo que el panorama que estamos pintando acá es muy preocupante, porque no solamente en Panamá ya era desigual. Escuela particular y escuela pública había una diferencia de aprendizajes. Cómo el estudiante de la escuela privada aprendía, cómo el estudiante de la escuela pública aprendía, y ya existían esas diferencias. Y lo que ha hecho todas estas crisis es acentuar esto. Lo que no termino de entender, Gabriel, y amigos televidentes, amigos oyentes, es... Parece que quienes están dentro del sistema no terminan de entender o no quieren entender las repercusiones, las consecuencias graves de las pérdidas de clases. Mi respeto siempre hacia los docentes. Puedo entender que por años siempre han tenido que luchar y en las calles por conquistar lo que consideran es lo correcto, es así. Muy involucrados con los temas sociales del país. Y felicidades también por esa labor al docente que con mucho esfuerzo, con las uñas, como se dice, trata de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo, porque es una realidad. Hay deficiencias estructurales y en contenido en nuestro país. Sin embargo, ante esa crisis, lo mencionan ustedes, lo mencionan organismos especializados en estudiar el tema de la educación, cómo estamos no solo a nivel de Panamá, sino en la región. Y estamos mal. ¿Cómo aquellos que están dentro del sistema no terminan de entender eso, Gabriel? Yo creo que, primero que todo, la labor docente creo que es la labor más loable que existe. Así es. Porque literalmente están construyendo el país. Yo creo que, ¿por qué no sucede esto? Tal vez por falta de capacidad institucional, falta, no solo de los docentes, sino falta de ese ánimo, de esa intención política de implementar las cosas que ya existen, porque ya hay soluciones. Existe, por ejemplo, el programa Aprendamos Todos a Leer, que fue implementado por el Meduca, el BID y la OEI. Es un programa increíble que, ojo, esto sí lo quiero recalcar, que fue bien importante. La semana pasada comenzaron a imprimir las guías de Aprendamos Todos a Leer y otras guías que tiene el Meduca, que eso sí se aplaude y se reconoce, pero lo que se tiene que asegurar es que estas guías le lleguen a todos los estudiantes. No solamente a los estudiantes de difícil acceso, sino a todos. Porque el estudiante que no está yendo al aula de clases
podemos decir, bueno, vamos a abrir Esther, que es otro programa que nos gastamos 30 millones de dólares y no se usa. Y es por internet. Ahora, si uno revisa el estudio, ve que 45% de los estudiantes durante pandemia accedieron a las clases en línea. Es decir, hay un montón de estudiantes que no tienen internet. Y eso también se ve en el estudio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Televisión y radio. Hay que abrir los canales, existen las formas de poder llevar este material, ya sea por internet, ya sea por radio, ya sea por televisión. La cosa es capacidad institucional, capacidad de seguir con esto, seguirlo dando y tener la disposición política. Y bueno, creo que eso así lo estamos viendo nosotros. El informe presentado por Fundespa enumera los momentos críticos y las huelgas en el país de los últimos años. 2020, por ejemplo, pandemia de la COVID-19, 2021, pandemia de la COVID-19, 2022, huelga de docentes, 2023, crisis minera. También señala que en el 2024 se registró la recuperación relativa, 2025 reformas a la Caja del Seguro Social, pero ya hay algunas afectaciones, ya aparte de los 490 días que usted mencionó, el área de matemática avanzada, lectura comprensiva, habilidades sociales, orientación vocacional. ¿Estos hallazgos ustedes los encontraron en cuántos alumnos o cómo hicieron este proceso para recabar estos datos que fueron proyectados recientemente por Fundespa? Claro, mira, el estudio se hizo a partir de analizar datos de UNICEF, datos del Meduca, datos del Mitradel, datos de PISA, que ojalá podamos reingresarnos a PISA porque PISA es, creo que, un cofre de oro con datos. Yo hice aparte otro estudio con PISA y PISA no es solamente un examen que te dice cómo te va en matemáticas, en ciencias y en lectura, sino que te cuenta toda una historia del contexto donde aprende el estudiante. Pero regresando al reporte, nosotros utilizamos regresiones para poder analizar por cada 100 días de clase o por cada día perdido de clases, cómo se impacta el desempleo juvenil, cómo se impacta el no empleo del joven que se movió. Pero ahora están incluidos en una lista de ninis que recientemente Sí. fue proyectada por un informe de Mitradel, dicho sea de paso. Correcto. Y, por ejemplo, en el estudio podemos ver que por cada 100 días de clases hay un 1.59% del aumento del desempleo juvenil. Ahora, este impacto, según los datos que hemos analizado, es diferente para hombres y para mujeres. Si tú eres mujer, una estudiante mujer, tienes un incremento del 7% en ingresar al campo laboral informal. Si eres hombre, es un 3.4% alrededor. Y ahora, también hay un impacto diferenciado por las regiones del país. Vemos Ciudad de Panamá, vemos áreas urbanas que no son Ciudad de Panamá, como San Miguelito, Arraiján, que a cada una de las regiones vemos que hay un diferente acceso a la tecnología. 65% en Ciudad de Panamá, 45% en áreas urbanas. Áreas rurales baja aproximadamente como al 25%, comarcas 10%. Es decir, que con toda esta data que hemos analizado, se cuenta una historia de no solamente de las falencias que ya existían de los estudiantes, que se reflejan a partir del desempleo y de la informalidad, pero también se ve una historia de falta de canales, falta de acceso, que si nosotros queremos reducir estos números de desempleo o estos números de informalidad, se necesitan estos canales, pero ya los datos nos están indicando que también nos falta en estos canales. Ahora, también, por ejemplo, a la hora de realizar los exámenes en universidades, la semana pasada estaba escuchando a quienes se encargan de recibir esas inscripciones y demás, de las debilidades que se ha tenido desde hace años. Ahora, tomando en cuenta el escenario que existe actualmente, no va a variar, me imagino, esos resultados de los chicos que van a ingresar a un primer año de universidad en cualquier carrera, Gabriel. Mira, gracias por mencionarlo, porque en el estudio logramos sacar que los estudiantes que estaban, me parece que en noveno y que se graduaron hace este año o el año pasado,
hay un decremento del 12% de cuántos van a la universidad y hay un 15% menos de los puntajes en las pruebas de aptitud académica que ellos tienen. Algo que sí me gustaría recalcar es que en estos 6 años impactó a cada uno de los estudiantes de diferentes formas. A los de noveno, a los de séptimo, disculpa, los impactó los más fuerte posible. Porque se les vio impactado las clases donde veían matemáticas complejas, lectura comprensiva, habilidades sociales, que hoy día estos jóvenes a la hora de aplicar a un trabajo o a la hora de aplicar a la universidad, se ve el impacto en sus ingresos académicos, se ve el impacto en los puntajes que ganan, e incluso los jóvenes que están aplicando a trabajo, nosotros analizamos data con el Mitradel y UNICEF, es que los empleadores ven falencias en la forma en cómo estos estudiantes se comunican, falencias... Habilidades blandas. Exactamente. Son bien difíciles, Son nada bien difíciles, blandas. no son nada blandas para nada, son Resolución de complicadas. problemas, trabajar en equipo, trabajar bajo presión. Sí, y son habilidades que uno obtiene en la escuela, que obtiene a la hora de hablar con los estudiantes, con tus otros compañeros. Pero les privamos el derecho fundamental a la educación, que eso es algo que tenemos que recordar todos, que el derecho a la educación es un derecho humano, un derecho habilitante, que si tú no le das a un joven el derecho humano de educarse, no va a tener trabajo digno, no va a tener salud digna, no va a poder alimentarse bien y el ciclo de pobreza se repite. Vamos a seguir repitiendo la historia y ya eso tiene que acabar. Mañana ir a clases, de alguna forma u otra, o habilitar estos canales de televisión, radio, habilitar estos canales para que el estudiante no deje de aprender. Esa brecha entre el sector particular y el sector público, oficial, que también se le conoce así, se ve, por ejemplo, en las exigencias de una de las carreras más complejas en la Universidad de Panamá. Medicina, para ingresar son pocos cupos. Y que han detectado las autoridades de la Universidad de Panamá que los estudiantes que ingresan a esos cupos años tras años, la mayoría son estudiantes egresados de escuelas privadas o particulares. Hay una poca cantidad de escuelas públicas y ahí se ve la brecha porque los estudiantes de estas escuelas particulares continúan dando clases. O sea, pese a la convulsión social, si en una área específica del país se encuentra una vía paralizada, el sistema particular activa sus clases virtuales, cosa que no ha sucedido, pese a que tenemos una plataforma disponible que nos costó al Estado panameño millones de dólares, no ha sucedido. Y los resultados se ven cuando los chicos terminan sus estudios y buscan ingresar a una universidad del país. Creo que has dado un punto bien clave porque las diferencias de escuela pública y privada siempre ha existido. Y en el estudio podemos recalcar que el estudiante de escuela privada logró tener un 65% de la recuperación de lo que perdió durante la pandemia y durante estas crisis. El estudiante de escuela pública solamente logró recuperar como el 28 o el 35%. Ya ahí comenzamos mal. Entonces, es muy cierto, la escuela particular tiene esas redes de contingencia que ayudan a poder recuperar este aprendizaje perdido. La escuela pública las tiene, se implementan, no. Algo que también tenemos que recalcar es la diferencia en la jornada escolar por día. El estudiante de escuela particular está 8 horas o un poquito más en la escuela. Ellos comienzan 7 y 10 de la mañana, terminan a las 2 y hay actividades extracurriculares que impactan también el desarrollo del estudiante. El estudiante de escuela particular, pública, 7 a 12, 8 a 1 y es muy, muy corto. Y ahora, por clase, el estudiante de escuela particular da 45 minutos aproximadamente, escuela pública 35 minutos. Ya allí partimos una falencia en el diseño de las clases. Sí, recuerdo que una sugerencia basado en estudios de más, el doctor Miguel Ángel Cañizales hablaba del tema de horarios. Y le han caído al doctor Cañizales donde señala que no es un tema de dar más clases,
Sin embargo, cuando vamos a los contenidos, el tiempo, las horas que se le dedica a la educación, hace la diferencia, Gabriel. Sí, realmente sí hace la diferencia porque es cierto lo que pueden decir de entre más no puede ser mejor, pero siempre en educación tenemos que ver si vas a agregar más horas de clases, tienen que ser horas de calidad efectiva, no solamente poner clases por dar, poner más horas para dar más clases. También es muy recomendable que no solamente agreguen más horas de clases, sino que extendamos las actividades extracurriculares. Clubes de debate, deporte, que son habilidades que desarrollan esas habilidades blandas en el estudiante. Que bueno, eso incrementa la calidad del aprendizaje en el estudiante. Y adicional a esa parte académica, creo que es importante recordar que para muchos estudiantes las escuelas significan un refugio de cosas que pasan en el hogar. Incluso recuerdo que hace algún tiempo conversaba con una directora de un centro educativo en el distrito de San Miguelito y mencionaban que los estudiantes estaban felices en su escuela y no querían ni siquiera ir a su hogar por los problemas que deben enfrentar en su hogar, por la falta de alimentos. Hay algunos centros educativos que le proporcionan eso, alimentación. Es decir, estamos hablando de un sinnúmero de problemas cuando se cierran las escuelas, cuando se paralizan, en este caso, las clases. No, puedes terminar. Claro, mira, allí creo que has dado un punto muy, muy importante porque en un estudio que hice hace poco con la prueba PISA, indicaba que los estudiantes o sea, el estudiante va a comer o antes de dar clases o después de dar clases. Ahora, por cada día que el estudiante no comía, ya sea antes o después de dar clases, usualmente antes de, había una correlación muy fuerte con predecir depresión. Eso es diferente al estudio. Fue un estudio que hice aparte cuando estaba en la universidad y es impactante porque los estudiantes van a la escuela para comer también. Muchos estudiantes no tienen ese beneficio en su hogar y la escuela les ofrece ese refugio. Y que bueno, uno puede ver con la prueba PISA no solamente esa data y poder predecir depresión, sino que puedes predecir otras cosas adelante. Y esperemos que tanto el sector público como el sector particular logren atender esta crisis que se registra en el país. Y bueno, evidentemente en los últimos informes de la prueba PISA, que lastimosamente ya no se realiza, ha reflejado esta gran brecha. Una vez conversé con una madre de familia, ella tenía a su pequeño en una escuela particular y ella hablaba de lo que hacía su hijo hasta las 3 de la tarde, que es el horario. Le enseñaban a jugar al pequeño cartas, ajedrez, oratoria, lectura comprensiva. O sea, eran parte de su diario vivir de este chico apenas en primaria y obviamente cuando llegue a secundaria, cuando llegue a la universidad va a tener un futuro comprometedor. Pero bueno, agradecemos por su participación en Radiografía y esperemos que pronto la situación mejore. Diana. Gracias. Y yo les recuerdo que RPC Radio es la emisora oficial de la Copa Oro 2025. Acompaña a los campeones del aire en todos los partidos a partir del sábado 14 de junio. Sintoniza la 90.9 de RPC Radio, los primeros siempre. 8:26 minutos, pausa, regresamos.